8:15 de la mañana y como les comentaba, se encuentra con nosotros Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, que me estaba contando que estuvo, gracias Guido por venir, bienvenido como siempre, no nos había visitado en este nuevo, nuevo estudio. Habíamos estado en Huancabamba, cuando el presidente grabó el programa inaugural. Con la ministra de Educación. Nada, me parece que es una conversación fluida entre el presidente y sus ministros. Seguramente habrá otro nivel de funcionarios también para divulgar el trabajo que se hace desde el Ejecutivo, que no siempre es conocido al detalle por la ciudadanía. A mí me parece una buena idea, francamente. Usted es hombre de medios, porque evidentemente, como era de esperarse, las opiniones se han dividido, ¿no? Si es que, según Juan Cheput, es un comunicador nato, no sé si es muy entusiasta Cheput por ese lado, según directores de cine decían por ahí, leí en la prensa que quién le había dado la idea al presidente. Al final, ¿cuál es el balance yo creo que es muy positivo. Habrá que ver más, si le ayudará. Más ediciones. Yo creo que el presidente es un buen comunicador. Yo, como conductor en radioprogramas, tenía los días viernes el privilegio de su visita y conversábamos con toda fluidez sobre todos los temas y lo hace muy bien. Ahora no está tanto comunicando, sino facilitando la comunicación de sus colaboradores. A mí me parece una buena idea. Habrá programas mejores y habrá peores. Habrá inclusive la posibilidad de que el presidente cometa un desliz o diga una expresión poco feliz. Es parte de nuestro negocio, Enrique. No, sin duda. Y creo que cualquier esfuerzo por acercar la gestión de gobierno a la ciudadanía es un esfuerzo valioso y es un esfuerzo que a la larga va a dar réditos. Dicen que se expone demasiado con esta oposición tan fuerte. Es un riesgo adicional, es parte de la tarea de gobernar. Cualquier cosa que haga el presidente supone un riesgo frente a la oposición. Aparte, Kuczynski tiene fuertes que yo creo que deberían ser más explotados mediáticamente. Por ejemplo, es un tipo que, a conversar con él de economía, ¿no? O sea, ves que no hay presidente, los últimos, en realidad, muy pocos, que puedan haber tenido el manejo económico que él tiene y la información que él tiene. Y claro, abre en ese sentido, cuando habla del tema, abre la agenda. Debería ser aprovechado, por ejemplo. Pero no solo de economía, conoce determinado tipo de problemas con un nivel de precisión verdaderamente. En Iquitos conversábamos sobre un puente que hay que construir sobre el río Italia para llevar, porque como tú sabes, el Amazonas se ha alejado de la ciudad, entonces ahora se requiere un nuevo puerto. Bueno, tenía toda la información precisa sobre las dificultades, las conveniencias y los costos de construir ese puente, y no te digo nada ya sobre temas menos políticos, sobre historia del siglo XX y en particular de la Segunda Guerra Mundial. Es verdaderamente un perito. Y es un presidente que lee. Además, cada vez que he tenido la oportunidad de entrevistarlo en su escritorio, siempre tiene, y le pregunto, bueno, ¿qué cosa está leyendo, no? No era algo muy frecuente, incluso entre algunos candidatos, pero además, para finalizar el tema, yo creo que si explotan el tema de la experiencia de Kuczynski, creo que eso el gobierno no debería alejarse, ¿no?, de eso como un factor positivo, ¿no? Es la personalidad del presidente. Es un tipo que finalmente tiene medio siglo o más de experiencia, pues, en el sector público, en el sector privado, y bueno, ojalá, pues, finalmente, desearle suerte a esta nueva experiencia mediática del presidente Kuczynski. Ahora, Guido, el tema, volviendo a las aguas un poquito más turbulentas del Congreso de la República. Se acaba de salir, yo no sé si se ha salido o recién estamos entrando a una nueva fase sobre el destino de Alberto Fujimori. Usted ha declarado, he leído que el habeas corpus que acaba de anunciar Keiko Fujimori es una salida válida. ¿Es una salida válida siendo que es el quinto habeas corpus aproximadamente? Yo he dicho es una salida legítima, está en todo su derecho, Keiko, se pueden presentar habeas corpus indefinidamente. Así es. ¿No? O sea, por más que no el Tribunal sé si sea válida o no, me parece que es un poco irreal pensar que se va a anular una sentencia que ya está consentida, ejecutoriada y en proceso de cumplimiento. El argumento que han utilizado en Fuerza Popular
para negarse a discutir una ley de amnistía es que ellos no van a usar, según declaraciones de la señora Fujimori en campaña, el poder político para beneficiar a un familiar. Pero creo que eso es malentender. Lo que se trata es de elaborar una ley que no tenga nombre propio, que pueda beneficiar a personas que están mayores de 75 años en una situación delicada. No se requiere enfermedad terminal para y discutir. Es cierto que el proyecto Vieira era muy malo, como no podía ser de otra manera, pero eso se corrige en el trabajo de comisiones y en la discusión en el Pleno. El indulto por parte del presidente, lo dije yo desde el primer día, está descartado. El presidente lo dijo en campaña. Y lo ha dicho siempre, ¿no? Y lo ha reiterado. Él no va a indultar a Alberto Fujimori. Entonces, la posibilidad de tratar esto en el Congreso, a mí me parecería una posibilidad mucho más real. Es la que ha reclamado de alguna manera Kenji en sus declaraciones después de visitar a su padre. Y en todo caso, yo creo que una persona... yo soy también aficionado a la historia, Enrique, y algo que me conmovió y me pareció horrendo siempre, desde que conocí la historia y tuve maneras de conocerla por razones familiares, de la muerte de Leguía en prisión, pesando 37 kilos. Me pareció horrendo, vergonzoso para el país. Yo no quiero que eso vuelva a ocurrir. Ahora, aquí hay una discusión que es bastante, tiene cierta complejidad. Cuando uno observa el video este último que presenta Keiko Fujimori, ella creo que dice dos cosas en realidad. Una es, asuma usted el costo, a Kuczynski, le dice, asuma usted el costo político, está en sus manos, ¿no? Y la otra es, a la hora que ella toma esta nueva vía legal, lo que hace es cuestionar el fondo de la sentencia. Para ella, Fujimori fue injustamente sentenciado. Y ahora, digamos, se mezclan factores como el caso Madre Mía, la presencia del juez San Martín. Entonces, vuelves al fujimorismo, digamos, originario, ¿no? Es un retorno a los 90. Y es lo que ha repetido la presidenta del Congreso en una entrevista el día de hoy. Lo mismo que tú has resumido bien como planteado por Keiko, que hay que anular la sentencia y que en todo caso el tema está en manos del presidente. Fujimori no debió ser sentenciado. No debió ser sentenciado, o sea, y ese indulto le corresponde al presidente. El poder político no encubrió al Grupo Colina, el poder político no cobijó en realidad al Grupo Colina, porque por fuera de los casos de corrupción, que harina de otro costal, y los hay, acá Fujimori fue esencialmente sentenciado por un tema del papel que el poder político cumplió en torno a crímenes claramente execrables, donde era parte de este aparato del Estado. Entonces, ahí yo lo que veo es que, bueno, sí, Fujimori fue un jefe de Estado, Fujimori hizo cosas buenas, que duda cabe. La popularidad del grupo político que hereda o que tributa su legado es muy importante, pero una cosa pues no conlleva la otra, no quita lo otro, ¿no? Entonces, como que el fujimorismo vuelve a caer en ese, a mi modo de ver, un error. Y a todo esto que tú acabas de describir se le añade el componente de una confrontación política actual del día de hoy entre el Ejecutivo y el Congreso. Y ¿Es capaz el Congreso de comenzar a cortar cabezas de ministros para presionar a que Kuczynski indulte a Fujimori? Yo espero que no, porque en primer lugar, eso sí sería aprovechar su poder político para beneficiar a un familiar. En segundo lugar, porque el presidente Kuczynski no va a ceder a la presión. Y entonces sería ir en perjuicio del país. Se habla de censurar al ministro Asombrío, que paso a paso, como no puede ser de otra manera en un tema tan sensible, tan delicado y tan profundamente desordenado como es la seguridad ciudadana, se tiene que ir paso a paso, pero hay logros muy evidentes, Enrique, en los éxitos de las recompensas, en la desactivación ya no de delincuentes individuales, sino de bandas. 56 bandas de criminales han sido desactivadas en estos pocos meses, desde julio del 2016. Entonces, poner en riesgo o dificultar las tareas de seguridad ciudadana, que es la primera demanda de la población, por un pleito político, me parecería gravemente
irresponsable. ¿No hay en segunda instancia un ajuste de cuentas por lo que se considera un ministro caviar? ¿A usted lo consideran caviar dentro de la bancada? Eso no lo sabía yo, pero No, hay, no, no. hay algo que los fujimoristas también pueden resentir puede ser. especialmente. Yo creo que tienen ahí metido entre ceja y ceja al ministro Asombrío. Me da la impresión de que más que por su pasado caviar, por sus logros. Es decir, preferirían el fracaso para decir, ya ven, si nosotros hubiéramos sido gobierno, otra sería la historia. ¿Se puede estar planteando un escenario en el cual se interpele a los dos ministros, a Vizcarra, vicepresidente además, y a Basombrío, y al final el fujimorismo diga, bueno, le voy a perdonar la vida a uno, no, pero van a... ¿Puede haber? Puede ser parte del cálculo. Lo digo porque Cecilia Chacón ya está hablando de no nos temblará la mano. ¿Cómo haremos? Hagamos una campaña para eliminar algunas muletillas, ¿no? Entre los políticos, el manoseo, ¿no? El temblar la mano, a veces como comunicador uno sufre especialmente, ¿no? No había reparado, no pero manoseo. me parece de manosear el manoseo, ¿no? Dejen de manosear pero cuando ya alguien como Cecilia Chacón lo está diciendo es porque ahí sí la muletilla, el río suena, ¿no? Cecilia Chacón está siendo voceada como la próxima presidenta del legislativo, así que su voz es una voz autorizada dentro de la bancada. No les temblará la mano. Yo espero que no les tiemble la mano para hacer las cosas que haya que hacer, pero no para utilizar la figura de un ministro y la censura de un ministro como una herramienta política, como un arma arrojadiza casi. En el caso de Vizcarra, me parece muy claro que hay que esperar el informe de la Contraloría, ¿no? de la Contraloría. ¿Para qué vamos a ponernos a discutir durante horas en el Congreso sobre si sí o si no, cuando está pendiente un informe de Contraloría? Que desde mi punto de vista esto no es una posición oficial, lo estoy diciendo a título estrictamente personal. Si la Contraloría sobre la adenda de Chinchero hace observaciones insalvables, yo creo que Chinchero no va más, simplemente no puede. Entonces, ¿para qué hacemos todo un show, por no decir circo, interpelando a Vizcarra si está pendiente el informe de Contraloría, que debe además salir en el transcurso de los próximos días? Es decir, no va a salir antes del jueves, pero seguramente antes de 10 días está. Esperemos el informe y actuemos de acuerdo a eso, porque Vizcarra lo que va a decir en el Congreso es: yo estoy esperando el informe de Contraloría. ¿Cómo es lógico? Para terminar, usted que es tan informado, ¿se vienen cambios ministeriales o no? ¿Qué le dice? Yo creo que es posible que en julio haya algunos reajustes. Me parece que hay ministerios que requieren un poquito más de proactividad, no me pregunte por cuál, pero sí, no me extrañaría que después de un año, pero en julio, deberían producirse, salvo que haya algunos obligados por la actitud del Congreso. Yo espero que no sea así. Bueno, Guido Lombardi acaba de viajar con el presidente, así que algo de información debe tener. Gracias, Guido, por acompañarnos. No, Enrique, gracias, ha sido muy un gusto verlo. 8:28, vámonos a una pausa, pero vamos a regresar con este informe sumamente interesante. 300.000 inquilinos solo en Lima son morosos, no cumplen con sus pagos. ¿Qué hacer, no, en estos casos? En los distritos del Cercado de Lima, San Isidro y Lince, ojo, quienes alquilan, 1 de cada 4 debe más de 2 meses de alquiler. ¿Qué hacer cuando uno se ve afectado por una situación como esta? Vamos a conversar con especialistas y les vamos a traer la respuesta después de la pausa.